personas que Dios ha usado poderosamente, a veces no tenían del todo sus vidas en orden. En 1539, Juan Calvino contrajo matrimonio con Idelette de Bure, una viuda que tenía un hijo y una hija de su matrimonio anterior, con un pastor anabautista de Estrasburgo, y murió. Él era pastor. Calvino e Idelette tuvieron un hijo que murió a las 2 semanas de nacer. Idelette también murió en 1549. Estuvieron casados solamente 10 años. Sí, muchos de estos hermanos han sufrido tremendamente. También Martín Lutero tuvo 6 hijos y 2 murieron, y le afectó tanto que entró en una larga depresión, especialmente después de la muerte de su hija Elizabeth. La iglesia hoy, es responsabilidad social de la iglesia velar por la protección de la vida, del matrimonio y de la familia, pues el derecho a la vida es el primer derecho, derecho, y la familia es el núcleo de la sociedad. La iglesia debe resistir y buscar corregir la tendencia de sancionar leyes a favor del matrimonio homosexual, la ideología de género y del aborto. Eso, hermanos, hay que orar, pero también hay que actuar, porque sabemos que ese asunto ahora han aprobado en la Cámara de Diputados y ahora depende de senadores. Veamos un poco acerca del tema de la salud, nuestra responsabilidad social frente a la salud. En las Escrituras vemos así muy brevemente la parábola del buen samaritano, donde un samaritano atiende al que bajaba de Jericó y es atacado. En Mateo 25:35 Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, etc., desnudo, enfermo y me visitasteis. Los reformadores también daban importancia al tema de la salud y a la solidaridad respecto a otros. Rápidamente indicar que Calvino redactó el borrador de las nuevas ordenanzas del gobierno de Ginebra, y regulando a la vez temas religiosos y seculares. Calvino apoyó el establecimiento de un sistema de escuelas municipales para todos los niños, defendió la creación de hospitales. Él fue el que también puso alcantarillado o dispuso que ya las cloacas no sean abiertas, sino cerradas en alcantarillado. Barandillas protectoras en los pisos altos para evitar que los niños se cayeran. Atención especial para los pobres y los enfermos, y la introducción de nuevas industrias. Luego, hablando ya de épocas más tarde, William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, pronunció estas célebres palabras. Tiene que ver con salud y bienestar social en general. Pero mientras las mujeres lloran como lo hacen ahora, lucharé. Mientras los hombres entran y salen de la prisión como lo hacen ahora, lucharé. Mientras haya un borracho abandonado, mientras haya una niña pobre y extraviada en las calles, mientras quede una sola alma en tinieblas y sin la luz de Dios, lucharé, lucharé hasta el fin. ¿Qué podemos decir de la iglesia de hoy? Gracias a Dios se evidencia mucha obra social. A nivel mundial se pueden mencionar ONGs grandes como Visión Mundial, Samaritan's Purse y por supuesto a la Misión Alianza de Noruega. Aquí en Bolivia, exagerando, se puede decir que los ministerios de misericordia son innumerables. Qué lindo. Viendo un poco de nuestra historia también, y como hubo un aporte a las políticas de salud pública aquí en Bolivia, el doctor Frank Beck, que fue director de la Clínica Americana, ahora Hospital Metodista, allí por los años 30, era misionero metodista norteamericano. Él se enroló como mayor de sanidad en el ejército boliviano durante la guerra del Chaco.
Fundó varios hospitales en el sur del país. Influyó en las políticas públicas de salud y recibió el Cóndor de los Andes por su servicio profesional excelente y sacrificado. Poquito sobre la salud, la educación. Aunque quizás debemos ir saltando, tenemos solamente 5 minutos. A ver. Bueno. Quizás así, hablar un poquito, hay versículos también, pero veamos lo que los reformadores decían sobre la economía. Esto saqué del internet de artehistoria.com. Hallamos el siguiente análisis. El sociólogo Max Weber encontró que el protestantismo estaba en la base del desarrollo del sistema capitalista. Para Weber, la ética propuesta por el protestantismo favorecía la búsqueda del éxito económico personal por contraposición a la moral cristiana, para la cual cuestiones como el enriquecimiento o el préstamo eran claramente pecaminosas. Así, la ética protestante debió influir en el desarrollo del espíritu capitalista. La Iglesia Católica, desde ese punto de vista, habría obstaculizado tradicionalmente con escrúpulos morales el logro de ganancias mediante el comercio y el préstamo a interés. La Reforma, particularmente en su desarrollo calvinista, contribuyó, por el contrario, según esta visión, al avance de una mentalidad que hacía del éxito en los negocios un signo de elección divina. Ello no impidió, sin embargo, que el capitalismo tuviera origen en áreas de profunda raigambre católica. Hoy día podemos ver, respecto a la forma en la cual la Iglesia practica principios económicos, por decirlo así. Por un lado, los cuáqueros y menonitas propugnan un estilo de vida de sencillez, mientras otros cristianos parecen hacer ostentación de sus lujos. Donde no debería existir ninguna discrepancia es en los deberes cristianos de un manejo financiero transparente y un comportamiento generoso hacia el prójimo en necesidad, además del cumplimiento del mandato de ganar la vida trabajando honestamente. Juan Wesley decía: gana todo lo que puedes, da todo lo que puedes y ahorra todo lo que puedes. Diaconía IDF es un excelente ejemplo de responsabilidad social en el área financiero. Y vamos a ir concluyendo, amados hermanos. Dije que iba a haber tiempo para preguntas. Sí. Es sobre un tema que hoy por hoy tiene mucho que ver con, cuál va a ser la actitud de la iglesia, aún boliviana, frente a, esto vamos a saltar, a temas de violencia, ¿no? Temas de violencia. Quizás puedo resumir en sentido de que hay dos escuelas, ¿verdad? Hay la escuela de la no resistencia, la no violencia, propugnado por los menonitas y los cuáqueros. Luego hay la otra escuela de la teoría de la guerra justa, propugnada por la mayoría de los evangélicos. Lutero, por ejemplo, decía que la guerra era un acto de amor cristiano, cuando era para defender al inocente del opresor y del tirano. Cuando Hitler iba a invadir Inglaterra, o sea, había esa amenaza, Mahatma Gandhi les dijo a los británicos, y esto es parte de la historia: invitaréis a Herr Hitler y al señor Mussolini a tomar lo que quieran de los países que ustedes llaman sus posesiones. Que tomen posesión de vuestra hermosa isla, con sus muchos edificios hermosos. Les daréis todo esto, pero no vuestras almas, ni vuestras mentes, ni vuestra lealtad.
Qué interesante, ¿no? O sea, eso armonizando un poco con la posición de los cuáqueros que creen en la no violencia, sino antes de morir, antes de matar, prefieren morir. Mientras que en la guerra justa se justifica bajo ciertas circunstancias la violencia. Es algo que también donde tenemos que tener las cosas claras. Termino con esto y no sé si hay tiempo, un minuto para preguntas. Es necesario que tanto como individuos como iglesias definamos en base a la Biblia posturas claras sobre temas tales como doctrinas esenciales, la pobreza, la salud, la educación, la economía, la política, el medio ambiente y recursos naturales. Y entremos en acción a favor del prójimo, porque donde existe una necesidad espiritual o temporal, existe el deber cristiano de dar una respuesta valiente, generosa y responsable. Que Dios nos ayude, nos instruya, nos corrija, llenándonos de su espíritu para poder cumplir la misión integral de responsabilidad social. Amén. Gracias, hermanos. ¿Alguna pregunta? Gracias, hermanos. Gracias por la pregunta. Un poco, ¿cuál fue la realidad política de la época de la Reforma y cómo se puede eso aplicar quizás a la realidad de nuestro país? Bueno, sabemos que la Iglesia de Roma dominaba prácticamente. Alguien dijo, la presencia de la Iglesia Católica casi era omnipresente, estaba en todos los lugares y dominaban en el área de la religión, pero también en la política. Y es verdad que la Reforma no solamente afectó la religión, sino, como ya se ha dicho varias veces en estos 2 días, a la economía y la política. Entonces, cuando Martín Lutero entendió la libertad del hombre cristiano y que había una gran discrepancia con la teología, con el Papa, que el hombre era salvo por la fe sola y no por obras ni por comprar indulgencias. Entonces eso significó una gran liberación. Por eso decía que una de las palabras claves para entender la Reforma es libertad. Entonces se sintieron libres de las cadenas de Roma, espiritualmente, pero también ya políticamente. Y Martín Lutero tuvo algo que no tuvieron otros, por ejemplo Wycliffe o Juan Hus tuvo protección política, o Savonarola era otro que también quería reformas, un cura en Italia, quería reformas como las quería Lutero. Pero Lutero tuvo esa protección política y ese mensaje de libertad, de la libertad del hombre cristiano. Como decía, el hombre cristiano es el ser más libre que no se somete a nadie, pero también decía que es el servidor, el siervo más humilde, por decirlo así, que sirve a todos, sujeto a todos. Es un equilibrio muy, muy interesante, muy correcto. Entonces, esa posición también por la revelación, es un misterio, ¿no? Pero como Dios también tocó el corazón de muchos príncipes con la verdad espiritual, pero también con esa verdad y esa realidad política de que podrían ser libres, entonces ellos se rebelaron también contra Roma. Entonces ellos se fueron organizando, se fueron defendiendo, hubo guerras, se mataban entre católicos y evangélicos, y finalmente se consolidaron las estructuras políticas que poco a poco, como decía, se fueron perfeccionando en las formas de gobierno, etc.
Se dice, y yo lo creo así también, que se puede decir que Martín Lutero es el padre de la democracia moderna. Sí. Y entonces, ¿cómo todo eso de la libertad de conciencia más que todo? Digamos, lo podemos aplicar hoy. Bueno, otra cosa era la separación de poderes, ¿no? La separación de la espada temporal de la espada espiritual. Y eso es tan importante. Y eso vemos, y con eso voy concluyendo, que está en peligro y no lo practicamos de buena manera en nuestro país, ¿verdad? La separación de poderes. Porque el poder ejecutivo tiene mucha influencia en el poder legislativo y judicial. Y esos poderes deberían ser más independientes. Hay mucho que se podría decir. Digamos, otra vez, en nuestra realidad boliviana, y como he estado en la política un poco, 5 años, 2 años de alcalde y 3 años de concejal en Caranavi, he vivido en Caranavi 25 años, he reflexionado mucho sobre estas cosas y gracias a Dios, en muchos sentidos estamos mejor que en muchos lugares del mundo, ¿ya? Digamos que Estados Unidos, los países europeos tienen una democracia muy madura. Y al otro extremo hay lugares como, bueno, Sudán, digamos, donde prácticamente no existe el Estado, ¿no? Nosotros estamos por el centro, quizás un poco más hacia la madurez, pero sí hay cosas. Por ejemplo, ¿cuál debería ser, y con esto sí termino, nuestra posición respecto a la elección del presidente Evo Morales? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Yo he visto, porque antes de ser alcalde en Caranavi, también fui candidato a diputado por la circunscripción 19 en ese entonces, y he hecho campañas, etcétera, etcétera. He visto que el voto evangélico es caprichoso y disperso y caprichoso. Entonces no hay uniformidad, ¿no? Entonces quizás algunos hermanos aquí piensan que el presidente Evo debería poder ser reelegido, digamos, sin ningún término. Otros pensarían que no, debería, digamos, ya concluir su mandato. Pero a eso me refería, amados hermanos. Tenemos que definirnos. Yo sí tengo una posición, pero no la voy a compartir en este momento. Pero quizás eso es cobardía de mi parte, no sé, porque yo dije que necesitamos coraje, necesitamos valor, sí, de pronunciarnos sobre cosas. Por ejemplo, no hay donde perderse sobre el aborto o la ideología de la identidad de género. Eso está mal, mal, mal. En otras cosas, digamos, si el capitalismo es mejor o el socialismo o una tercera vía, ya las cosas son más grises. Amado hermano, disculpe mi respuesta tan larga y quizás no lo suficientemente clara, pero he querido responder de alguna manera. Hermano Samuel, muchas gracias.